En una semana típica, en la que la jornada arrancó el miércoles, la Liga MX nos entregó el peor performance de dos porteros de primera división, al igual que golazos y partidos de liguilla que se anticiparon. El primer triunfo del América, Toluca, que vino de atrás para vencer a Santos. Las presentaciones de Tigres y Chivas, así como el partidazo que nos obsequiaron Atlas y Cruz Azul. También la victoria de Pachuca sobre los Pumas en Ciudad Universitaria. Y la segunda final consecutiva en la que los Diablos le pasan por encima a las Águilas, que cada vez van perdiendo más altitud. América, entre rayos y tormenta, obtuvo su primera victoria del campeonato ante los Xolos. Para no extrañar tanto la liga, la jornada número 2 comenzó de manera anticipada por el campeón de campeones. El dato a resaltar en la previa fue que el Gato Ortiz le volvió a pitar un partido al conjunto azul crema. Desde aquella final de clausura 2024 ante Cruz Azul, el cuadro local estuvo a punto de clavar el primero al 10, cuando Alexis Gutiérrez se la bajó al Búfalo Aguirre, quien aprendió de bote pronto y sacó un cohetazo a 1000 km/h, rechazado de forma espectacular por Toño Rodríguez. Más tarde, Sebastián Cáceres cayó dentro del área, aunque parecía un clavado digno de oro olímpico. Tras la repetición se evidenció que Aaron Mejía lo trastabilló por la espalda. La decisión del silbante se mantuvo y Brian Rodríguez engañó al guardameta para romper el cero. Con la entrada de Gilberto Mora, los caninos vieron una luz de esperanza, pues una jugada que nació en sus pies terminó en dominios de Ramiro Árciga, que con frialdad definió el empate. Al minuto 63, el encuentro fue detenido por tormenta eléctrica, y al cabo de 40 minutos el balón volvió a rodar. Sin embargo, los de la frontera no regresaron al terreno de juego, pues en cuestión de segundos el delantero uruguayo marcó de cabeza el 2-1. Los que visten Adidas no quedaron conformes y fueron a buscar la tranquilidad, así que Israel Reyes habilitó con un trazo de costa a costa al Rayito, quien la bajó con la almohada, enganchó en un par de ocasiones y al palo más lejano del cancerbero sentenció el marcador. Qué futbolista Fidalgo, también qué inteligencia. Mira el trazo de Reyes, mira el trazo de Reyes, espectacular. La baja Brian, se mete al área. Brian de derecha, Brian engancha, sigue. Brian. Qué golazo. ¡Golazo! Espectacular servicio de Reyes de 50 metros. Amigos míos, se los anticipé largamente, ya se está agotando el número 2 de la revista Balompié. Nos quedan unas 80 piezas que ya la mayoría se van a tener que ir con suscripción anual, porque si la piden ahorita les vamos a mandar el número 1 en digital para que lo puedan leer en su tableta o en su teléfono. Ya no existe físico, así que no se los puedo mandar, pero les mandamos inmediatamente el número 3 de la portada de Henry Martín para que tengan ya la colección completa, porque también les vamos a mandar el número 4, que de este todavía tenemos piezas suficientes, y esos se los mando inmediatamente, ya, ahorita, en corto, junto con esta, que mucha gente ha preguntado cómo la consigue. Bueno, los suscriptores de Balompié la van a obtener de forma gratuita, no tienen que pagar extra por obtenerla, y en el mes de agosto les mandamos esta, el número 5 de Balompié, que se publicará por ahí de los días 20 de agosto. Así que denle clic y vayan a suscribirse. Santos parece haber encontrado el camino a seguir por el resto del torneo, y pese a que cayó ante el campeón, dejó muy buenas sensaciones. Debido al trofeo que se jugaría el fin de semana, el cuadro del Estado de México brincó a la cancha del TSM con un equipo alternativo. El niño cae sorprende a la distancia. Zurdo colocó el primero, pero el abanderado lo echó para atrás por offside. Más que 4 minutos después, el delantero argentino tuvo su revancha y con un potente derechazo adelantó a los guerreros. Los albiverdes no quitaron el pie del acelerador y antes de la media hora, Jared Ortega asistió a Jesús Osejo, quien recibió entre dos elementos escarlatas, mas salió avante y escribió el 2-0. El cuadro de La Laguna casi sentencia con el tercero, pero el testarazo se estrelló en el travesaño. Y a 3 minutos de ir a descansar, Nico Castro filtró entre líneas para el niño, que se quitó a Acevedo y descontó. El segundo tiempo se pintó completamente de rojo, pues en un santiamén reapareció el paulista para firmar el doblete y la paridad. Más adelante, la Pantera Morales puso a su nombre el gol de la semana. El 11 envió un servicio de 3 dedos. El paraguayo recibió en los límites del área, abajo de pecho, y sacó un proyectil a velocidad de años luz para hacerle un hoyo a las redes.
Golazo. La pelota el niño la tiene, vean, de 3 dedos, control, remate, golazo, golazo, golazo del Toluca, el Pantera Morales, cómo controló el balón y así, botándole, metió el empeine y metió un golazo. Después de que los de Torreón se salvaran del cuarto de forma impresionante, Hugo González demostró por qué lo trajeron y con una tajada impecable se aferró a las 3 unidades, que se confirmaron en el segundo tanto del número 31. Juanpe, el toque, Morales, remate, gol. ¡Gol del Toluca! Lo metió Morales, el Pantera. Desde el 18 de octubre de 2015, cuando el Toluca venció 4-2 a Querétaro, los toluqueños no ganaban un partido con 2 dobletes. El Necaxa hizo valer su localidad en el Victoria y con un contundente 3-1 le propinó su segunda derrota al Querétaro. Al cuarto de hora, Diver Cambindo decidió soltar la pierna y aunque su disparo fue bloqueado, el rebote fue correspondido por Johan Rojas, que de derecha activó la pirotecnia. Tan solo 5 minutos más tarde, Jesús Piñuelas dejó la mano estirada y regaló un tiro desde los 11 pasos, que fue convertido por Agustín Palavecino. Recién pasada la media hora, Lucas Rodríguez encontró un hueco enorme en la zaga rojiblanca, así que le entregó un paquete especial a Jonathan Perlaza, quien provocó el canto del gallo. Al inicio del segundo lapso, el español Raúl Sánchez se estrenó en el fútbol mexicano. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, el silbante señaló una falta previa, que invalidó la acción. De cualquier manera, era cuestión de tiempo antes de que los hidrorrayos marcaran el tercero, que llegó cuando Monreal llegó a línea de fondo y retrasó para Pavel Pérez, que llegó puntuada a la cita, para salir a bailar con la de Cuadros. Monterrey recuperó algo de lo perdido la semana anterior y por la mínima se lo con las 3 unidades del Alfonso Lastras. A pesar de que ambos equipos buscaban hacer daño con disparos lejanos, fue hasta el 25 cuando apareció la oportunidad más clara. Sergio Canales asistió de tacón al Rica Chávez, pero el travesaño le negó el gusto de cobrar venganza con la ley del ex. Sebastián Sanz-Lamons lanzó un centro lleno de potencia que fue conectado por Joao Pedro, quien estrelló su testarazo en la lámina. No obstante, al final de la primera parte, los Rayados tejieron un contragolpe impecable, y en el último tercio de la cancha, el ex del Betis se juntó con Germán Berterame, quien de zurda cambió el 0 por 1. En el segundo tiempo no pasó mucho y el Tecatito fue el responsable de traer las emociones de regreso, solo que el abanderado le puso un alto. En la última, los tuneros estuvieron a punto de rescatar el empate, mas Santiago Mélez recompuso su error para confirmar la victoria regia. Mazatlán de Siboldi cada vez agarra más forma y logró ganar un partido donde sí o sí tenían que sacar los puntos ante Puebla. Antes de llegar al minuto 10, Saavedra peleó hasta el último suspiro. Se metió en la cocina, recortó hacia el centro y le gritó a este famoso Alberto Herrera, quien celebró el primero de la noche. Más tarde, un elemento enfranjado la perdió en media cancha. Tras una larguísima conducción, Nicolás Benedetti buscó la horquilla, solo que Julio González dejó la papa caliente y Jordan Sierra la terminó de cocinar. Los cambios de Pablo Guede resultaron hasta el 73, luego de que Pachuca mandara la diagonal matona, que envió al fondo de la portería a Emiliano Gómez. Lamentablemente, la respuesta de los camoteros fue muy tardía y los cañoneros se alcanzaron con el triunfo. Nada mal para el Monarcas morado de Robert Dante Siboldi. Las Chivas de Milito hicieron su presentación en la Apertura 2025, aunque merecieron más, se quedaron cortos y con polémica arbitral cayeron por la mínima ante la Fiera. Es mi responsabilidad recordarte que en los resúmenes de Chivas y de Tigres no podemos usar video, por lo que te lo ilustramos con puras fotografías y algo que podamos encontrar por ahí. Debido a que el duelo de la jornada 1 contra los Tigres no se disputó por los trabajos inconclusos en el cambio de césped del Estadio Akron, los rojiblancos tuvieron que postergar su debut en el torneo. Además llegaron con muy buena expectativa, ya que finalizaron invictos la pretemporada y en su último enfrentamiento de carácter amistoso golearon 5-0 a la UDG. Pese a dominar gran parte del encuentro, el rebaño careció de contundencia. Al 59 la historia cambió. Luis Romo cometió un grave error en zona baja. El Guti apareció para robar el balón y Ayón cayó dentro del área. Adonai Escobedo dejó correr la jugada, pero tras la revisión en el VAR señaló penalti. James Rodríguez tomó el balón y con clase decretó el 1-0. Los de Guadalajara no dejaron de intentar, solo que el balón fue terco y no quiso entrar. Primero con un balazo de Efraín Álvarez que se estrelló en la lámina
y en el tiempo de compensación se armó un merequetengue en el área Esmeralda. Hasta Saga expulsó en extremis. El León se quedó con el triunfo y los tapatíos tendrán que reajustar su mira frente a la portería para afrontar la siguiente fecha. En el debut de Ángel Correa en el fútbol mexicano, Tigres se impuso ante Juárez en el Universitario. En el primer lapso, los regios no pudieron romper el cero, con todos los múltiples ataques sobre el arco de los Bravos. En los segundos 45, Rómulo estuvo a punto de irse temprano. No más que el profe cambió su decisión, Jurado continuó enalteciendo su figura, y finalmente al 67 Osiel Herrera se cruzó con un rebote para explotar el volcán. Más tarde Ibáñez reventó la madera, Ricardinho se fue expulsado, y Diego Lainez también conoció de primera mano la horizontal. Sin embargo, lo más destacado para los felinos ocurrió el 82, cuando reapareció su máximo ídolo, André Pierre Gignac, tras casi 5 meses de ausencia. Su última participación fue el 25 de febrero de 2025. Precisamente ante Juárez. La próxima semana, los de la Autónoma de Nuevo León tendrán su primer agarrón de alto calibre, ya que visitarán al campeón en el infierno. Atlas y Cruz Azul entregaron el mejor duelo del fin de semana, que tuvo tintes de liguilla, pese a ser jornada 2. Previo al silbatazo inicial, se guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del exfutbolista de la máquina, Roberto Reynoso, quien fue parte del equipo que logró el ascenso a la primera división en 1964. Ángel Sepúlveda casi inicia su conteo antes de lo acordado, solo que el debutante Toño Sánchez plasmó su primera gran atajada en el máximo circuito, que ya no es máximo porque ya no hay otro. En contraste, Kevin Mier sumó una pifia más a su largo historial, ya que se equivocó en el control, el Mudo Aguirre le robó el dulce. Con la portería a su merced, volvió a vacunar al conjunto celeste. En los últimos años se ha convertido en su cliente favorito, pues ya tiene 5 partidos seguidos, con gol o asistencia. No olvidar que el del bronce olímpico se quedó cerca de llegar a la máquina, pero por razones extrañas, ya no firmó. Más adelante, el que no habla se coló entre la saga cementera y envió un tiro centro que contestó Diego González para ampliar la ventaja. Al final de la primera parte, los rojinegros tomaron mal parados por enésima vez a los visitantes, más que el ex de Santos se quedó con las ganas de replicar lo hecho hace unos instantes. Al regreso de la charla táctica, Luis Enrique Santander requirió de la intervención del videoarbitraje para señalar una pena máxima, que fue traducida en gol por el Cuate, quien abrió las puertas de su show. En 3 minutos, el nómada arremetió otra vez y a pase de Mateusz Bogusz la prendió de media vuelta para colocar los pares. Para de la Bogusz en corto, Sepu. No se mantendrían por mucho tiempo por un nuevo blooper del arquero colombiano. No pudo contener un chanclazo de Mateus Doria. Ya son muchas las de Kevin Mier, que vaya que es un buen portero, pero los errores lo están enterrando. Sobre el 90 apareció ese toque tan fino de José Paradela, que dejó mano a mano a Sepúlveda, quien se suspendió en el aire y con un gran movimiento de cuello se llevó el balón a su casa, además de rescatar un puntito para los de la Noria, que no ven muy claro el futuro cercano, pero no jugaron tan mal. Pumas desplegó buen fútbol, generó más, pero nuevamente el canterano Parra quedó a deber e influyó demasiado en la victoria del Pachuca. A media semana se confirmó la llegada de 2 piezas que le faltaban al esquema de Efraín Juárez, Pedro Vite y Álvaro Angulo, quien arrancó como titular ante los Tuzos en la banda de la izquierda. Sin embargo, la incógnita de Largo seguía sin tener respuesta, por lo que Rodrigo Parra reapareció en el 11 inicial, a pesar de las críticas. Al lateral colombiano le bastaron 6 minutos para estrenarse como goleador en México. Tras un gran desborde, Pablo Benevendo apareció puntual para cerrar la pinza en el segundo palo, y con un efusivo festejo con Efraín Juárez, mostró su compromiso inmediato, además de su agradecimiento con el entrenador. Sin embargo, más adelante, el mismo número 77 dio un pase de seguridad con su guardameta, quien pensó que seguía jugando en básicas, y en su intento de amagar a Alan Bautista, regaló el empate. Posteriormente, Carrasquilla la picó ante el movimiento de Jorge Rubalcaba, que no tuvo problemas para regresar la ventaja a los del Pedregal. Los Pumas solo la pudieron gozar por un ratito, ya que en la siguiente acción Daniel Aceves la metió a la olla. El dorsal 256 salió a cazar moscas, y ante el descontento de Duarte y el arco vacío,
Yonder Cádiz se equiparó. Terrible actuación del muchacho universitario, que quién sabe si algún día vuelva a jugar con el primer equipo. Los errores se trasladaron a medio campo y seguido de una pérdida de Caicedo, Bautista quedó mano a mano, mas no pudo marcar el de la voltereta. A pesar de que el segundo tiempo parecía tranquilo, Gastón Togni aprovechó un rechace de la defensa auriazul, controló, se acomodó y sacó un zurdazo inatajable para sellar la remontada, que significó los 3 puntos. El centro, la defensa que rechaza. ¡Zurdazo de larga distancia! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Gastón Togni! Él se presenta así con los Tuzos. ¡Qué zurdazo fenomenal! Acaba de colocar ahí para vencer por completo a Rodrigo Parra en lo que es el gol que le da la ventaja hasta el momento en el marcador a los Tuzos del Pachuca. Los Tuzos del Jimmy Lozano cuentan con paso perfecto y marchan en la segunda posición, solo por debajo del Toluca, mientras que los felinos son últimos con 0 puntos y 6 goles en contra, por solo 2 a favor. Del otro lado, horas después de que terminara el encuentro, la incertidumbre y la novela llegaron a su fin. Todo indica que Keylor Navas será el nuevo guardameta del Club Universidad Nacional. Ahora solo queda preguntarse, ¿por qué diablos los Pumas no cuentan con un buen portero en su cantera y tienen que recurrir a contratar un veterano? Porque Keylor se va a ir a Pumas. Y esta es una noticia, claro, muy importante de que hemos hablado la semana pasada como oportunidad, como negociación. Ahora la negociación se ha cerrado, un poco menos de $2 millones para este acuerdo con el Newell's Old Boys. Entonces Keylor va a ser el nuevo portero de Pumas, otra oportunidad para él. No ha sido una negociación fácil en los últimos días, pero lo ha facilitado mucho el jugador que ha querido irse a Pumas. Entonces está todo firmado, todo hecho y Keylor se va a ir a Pumas. Al América de Jardines se le acaban las ideas a alta velocidad y sumaron el tercer fracaso del año, tras caer en el campeón de campeones. El AVE tenía frente a sus ojos la redención de lo ocurrido en los últimos meses, y el Dignity Health Sports Park era el coliseo elegido para medirse al Toluca por el último título de la temporada. Estos dos también jugaron la edición de la campaña 88-89, donde el cuadro americanista se impuso en la prórroga con un marcador de 2-1. Apenas a los 55 segundos, los de Cuapa agarraron dormidos al diablo. Ryan Rodríguez desbordó por el pasillo de la izquierda y retrasó con Cendejas, quien la colgó del ángulo para ponerse enfrente en el tablero. No obstante, los del Estado de México no se tardaron en igualar, y al 12 Marcel Ruiz usó de pared a Álvaro Fidalgo, quien se la dejó servida a Franco Romero, y con un obús puso a bailar las redes. ¡Qué bien la hizo Marcel! ¡Atención, toca en corto! ¡La pelota para Romero! Marcel Ruiz para que después le robaran la pelota y Franco Romero se la encontrara. Meter un zapatazo, endemoniado, de pierna derecha, inatajable para Luis Ángel Malagón. Llorante casi aplica la ley del ex, pero Angulo bajó como los dioses a defender. Y en la última acción del primer tiempo, Alexis Vega la metió al caldero. Bruno Méndez anticipó el primer palo y con el coco le dio la vuelta a la tortilla. Sin duda, el número 9 está en fuego, lanzando diagonales siempre a la cabeza de sus compañeros. Igual lo hizo con la selección durante toda la Copa Oro. Más adelante, Paulinho celebró el tercero, y aunque en primera instancia no contó por offside, luego de la revisión se dio por bueno. La Pantera Zúñiga hizo su estreno con la camiseta azul crema para darles vida, solo que el abanderado levantó la franela, y sobre el tiempo regular a Igor Lichnowsky le mostraron la vermelia por planchar a El Niño, quien se fue sangrante, y quién sabe cuánto tiempo estará fuera. Los del infierno ya le tienen bien tomada la medida a los del Nido, ya que en menos de 3 meses le ganaron 2 finales, y quieren más. ¿Crees que el Toluca pueda bicampeonar? ¿Qué crees que le hace falta a Jardine para refrescar su dirigencia? ¿Consideras que el Arcamón destaque en la máquina? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no te vayas sin dejar tu like. Compártelo para tu amigo que se perdió algún partido, y así pueda estar informado. Además, no olvides suscribirte, para que no te pierdas ninguna leyenda del fútbol mexicano.